Hola amigos, mi nombre es Julio Piqui, soy psicólogo, soy docente, trabajo como coach y asesoro empresas en todo lo que es organización interna, comunicación y capacitación de conductores. Hace poco se me ocurrió escribir un libro que es Cuentos para Vivir Mejor, donde trato de desarrollar respecto de la crisis social, humana, que se da tanto en Argentina como en otras partes del mundo, desarrollar pistas, caminos que nos ayuden a poder encontrarle mejor solución que la que estamos encontrando ahora. Es un libro orientado no necesariamente a los niños, puede ser para todo adulto también. De hecho, yo lo he utilizado en muchos contextos diversos y se los recomiendo realmente mucho. El cuento es una forma estupenda de decir cosas, de decir verdades, sin ofender ni molestar a nadie. Así que lo que voy a hacer a continuación es darles lectura a algunos de estos cuentos para que ustedes tengan una idea de qué se tratan ellos. El cuento que les traigo hoy es un cuento precioso y que lo queremos dedicar sobre todo a los que han trabajado en docencia y a las maestras actuales. Se refiere a ellas fundamentalmente y es muy interesante. El primer día de clase, la señorita Ángela, maestra del último curso de primaria, les dijo a sus alumnos que a todos los quería por igual. Pero eso no era demasiado cierto, porque en la primera fila se encontraba hundido en su pupitre Juan García, a quien la profesora Ángela conocía desde el año anterior y había observado que era un niño que no jugaba bien con otros niños, que sus ropas estaban desalineadas y que necesitaba un buen aseo. Con el paso del tiempo, la relación entre la profesora y Juan se volvió desagradable, hasta el punto que ella comenzó a sentir una preocupante antipatía por este alumno. Un día, la dirección de la escuela le pidió a la señorita Ángela revisar los expedientes anteriores de cada niño de su clase para comprobar su evolución. Ella puso al final el expediente de Juan, dudando incluso de leerlo. Sin embargo, cuando llegó a su archivo, se llevó una sorpresa. La maestra de segundo grado escribía: Juan es un niño brillante, con una sonrisa espontánea y sincera. Se desempeña con esmero, tiene buenos modales, es un placer tenerlo cerca. Su maestra de tercer grado escribió: Juan es un excelente alumno, apreciado y querido por sus compañeros, pero tiene problemas en su casa debido a la tensa relación de pareja de sus padres. La maestra de cuarto grado escribió: los constantes problemas en casa de Juan han provocado la separación de sus padres. Su madre se ha refugiado en la bebida y su padre apenas va a visitarlo. Estas circunstancias causan un serio deterioro en su desempeño escolar, ya que no asiste a clase con la asiduidad y puntualidad característica, y cuando lo hace, provoca altercados con sus compañeros o se duerme. En ese momento, la señorita Ángela se dio cuenta del problema. Se sintió culpable y apenada, sentimiento que creció cuando al llegar las fechas navideñas, todos los alumnos le llevaron los regalos envueltos en papeles brillantes con preciosos lazos, menos Juan,
quien envolvió torpemente el suyo en un papel de diario. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró dentro de esos papeles arrugados un brazalete de piedras al que le faltaban algunas cuentas y un frasco de perfume a medio terminar. La señorita intentó minimizar las burlas que estaba sufriendo Juan, alabando la belleza del brazalete y echándose un poco de perfume en el cuello y las muñecas. Juan García se quedó ese día después de clase, solo para decir: señorita Ángela, hoy oliste como cuando yo era feliz. Después de que todos los niños se fueron, Ángela estuvo llorando durante una larga hora. Desde ese mismo día renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética y comenzó a introducir la enseñanza de valores, sentimientos y principios en sus clases. A medida que pasaba el tiempo, Ángela empezó a sentir un especial cariño por Juan. Cuanto más trabajaba con él desde el afecto y la comprensión, cuanto más lo motivaba, cuanto más lo quería, más rápido aprendía, más comprendía. Y así, al final del año, Juan se había convertido en uno de los niños más atentos de la clase. Un año después, la señorita Ángela encontró una nota debajo de la puerta del aula. Juan le contaba que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron algunos años antes de que recibiera otra nota de Juan. Esta vez le contaba que había terminado su ciclo básico y que había obtenido una de las calificaciones más altas de su clase, que todavía ella era la mejor maestra que había tenido. Un tiempo después recibió otra carta, esta vez explicándole que a pesar de lo difícil que se habían puesto las cosas en ocasiones y los esfuerzos que había tenido que realizar para sacar adelante los estudios, había permanecido en la escuela y pronto se matricularía en la universidad, asegurándole a la señorita Ángela que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. En otra carta le explicaba que después de haber recibido su título universitario, decidió ir un poco más lejos, seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas. En la firma llamaba la atención la longitud de su nombre. Decía Dr. Juan García Corrales. Y en la postdata aparecían las siguientes palabras: sigues siendo la mejor maestra que he tenido en mi vida. Al poco tiempo y sin que Ángela lo esperara, llegó una carta más en la que Juan le contaba que había conocido una chica y que se iba a casar. Le explicó que su madre había muerto hacía poco tiempo. Le preguntó si accedería a sentarse en el lugar reservado para la madre del novio. Y por supuesto ella aceptó. Para el día de la boda, Ángela se vistió con sus mejores galas, se puso aquel brazalete de piedras faltantes que un día Juan le regalara y se aseguró de usar el mismo perfume que le recordaba a Juan los días cuando era feliz. Cuando llegó el día señalado, se vieron en las escalinatas de la iglesia. El doctor Juan García, en cuanto la reconoció, se disculpó ante sus acompañantes y se dirigió diligentemente hacia donde ella lo miraba con emocionada admiración. Con una sonrisa cómplice, se fundieron en un amoroso abrazo
mientras el doctor le susurraba al oído: «Gracias, señorita Ángela, por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante, por enseñarme que yo podía marcar la diferencia». La señorita Ángela, con lágrimas en los ojos, le contestó: «Juan, estás equivocado. Tú fuiste quien me enseñó que yo podría marcar esa diferencia. No sabía cómo enseñar bien hasta que te conocí». Este es el cuento. Y ahora les comento un poquito la reflexión que me surgió a partir de él. Es muy posible que a muchos de nosotros, los que hemos sido o somos docentes, nos haya pasado sin darnos cuenta algo parecido. Es verdad que muchos chicos, cuando sus padres pasan por situaciones de mala relación, violencia verbal o física, se resienten en sus estudios, conducta y atención. Es un tema delicado porque se vuelve crónico y desde afuera parece que no hay mucho por hacer. Emocionalmente, los problemas que vive el niño o la niña en esta situación acaparan su interés y los transportan a otro centro vital que no es el estudio ni la escuela, con el agregado de una buena cuota de estrés y de angustia. Es felicitable la dirección de la escuela al indicar a sus maestros la revisión de los expedientes anteriores de cada niño de clase para comprobar su evolución. Práctica que siempre debería hacerse como si de un psicodiagnóstico se tratara. Gracias a esta técnica, la señorita Ángela pudo comprender la actitud de Juan e iniciar un cambio en su relación. No solo dio resultado en su predisposición frente al estudio y la relación con sus compañeros, sino que lo marcó para toda la vida. Es decir, se puso a trabajar sobre su inteligencia emocional. Este es uno de los puntos capitales de la educación, que lamentablemente no cuentan con la suficiente preocupación de los directivos de numerosos países de nuestro continente, porque se presta más atención a los contenidos que a educar valores. Es muy estimulante observar el desarrollo académico de Juan gracias a la señorita Ángela y a otros docentes, pero lo que resalta más en la anécdota es que Juan sigue recordándola como su mejor maestra, al punto de elegirla como madrina de casamiento. Resalto las palabras de Juan: «Muchas gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía marcar la diferencia». Y de la humilde respuesta de su maestra: «Juan, estás equivocado. Tú fuiste quien me enseñó que yo podía marcar esa diferencia. No sabía cómo enseñar bien hasta que te conocí». Esa admirable reacción de la señorita Ángela me hace acordar del gran maestro Paulo Freire, cuando decía: «Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos unos a otros relacionándonos con el mundo». Es por eso que una de las decisiones más importantes de la vida es nunca dejar de aprender.